¿Alguna vez habías oído hablar de las leptospiras? Las leptospiras son un tipo de espiroquetas gram negativas, con una forma helicoidal alargada y extremos abiertos en forma de gancho. Este género comprende unas 20 especies, las cuales se pueden dividir en dos grupos. El grupo infeccioso, formado por 9 especies patógenas, donde destaca la Leptospira interrogans, y otras 5 especies patógenas intermedias. El grupo no infeccioso está compuesto por 6 especies, donde destaca, por ejemplo, la Leptospira biflexa. Estas bacterias son de forma de vida libre o saprófitas, es decir, obtiene su energía de materia orgánica muerta o de los detritos desechados por otros seres vivos. Su tamaño es aproximadamente de entre 6 a 20 por a 1 micras. Son aerobias estrictas y de crecimiento lento. La estructura clásica de las espiroquetas se compone de un cilindro protoplásmico, donde está la capa de peptidoglicanos, una doble membrana separada por una pared celular y entre ambas estructuras la presencia de los flagelos periplásmicos, que son los que le aportan la capacidad de movimiento. Estos flagelos están insertados subpolarmente y enrollados alrededor del cilindro, paralelos a su vez al eje longitudinal de la célula. Se encuentran anclados al cilindro protoplásmico, por lo que al girar los flagelos de los dos extremos en el mismo sentido, obligan a girar al cilindro rígido en un sentido y a la membrana externa, que es flexible, en sentido contrario, permitiendo así que se pueda desplazar. Es interesante mencionar que en función del medio en el que se encuentre la leptospira observaremos dos tipos de movimientos. En un medio líquido se mueve por avance muy rápido a modo de torniquete, como una acción de sacacorchos, mientras que en la superficie de medios sólidos lo hacen por rodamiento de la hélice. En cuanto a la composición de la membrana, la capa más externa está compuesta de lipopolisacárido o LPS, también conocido como endotoxina. Es el mayor componente de la membrana externa de las bacterias gram negativas, desempeñando una importante función en la activación del sistema inmune, al constituir el antígeno superficial más importante de este tipo de bacterias. Además, presenta una estructura única, el lípido A leptospiral. Este lípido es la porción del LPS que está anclada a la membrana bacteriana y es el componente activo responsable de su actividad tóxica. Destacar también la presencia de proteínas de la membrana exterior que se adhieren tanto a la matriz extracelular como al factor H, el cual es una proteína de control del complemento que se encarga de evitar que se active la vía alternativa del sistema del complemento de manera inespecífica sobre nuestras propias células y tejidos. Estas proteínas externas ayudan a la adhesión de la leptospira a los tejidos del huésped y también en la resistencia a las acciones del sistema del complemento. La leptospirosis está distribuida por todo el mundo, principalmente en zonas tropicales y subtropicales húmedas. La enfermedad puede afectar tanto a mamíferos domésticos y salvajes como a reptiles, anfibios e incluso al hombre. La principal fuente de infección es a través de la orina de animales infectados, que a su vez son asintomáticos y portadores, siendo el principal ejemplo los mamíferos pequeños como los roedores. La transmisión también puede ser indirecta a través de materiales contaminados como el agua, forrajes, pastos y vectores como moscas y mosquitos, aunque también se puede transmitir de manera vertical, a través de la placenta o por vía venérea. Las puertas de entrada habituales son la piel con abrasiones y las mucosas expuestas, ya sea conjuntiva, nasal u oral, y los órganos a los que la leptospira es propensa son principalmente los pulmones, el hígado y los riñones, siendo este último el principal órgano de colonización. El diagnóstico causado por la leptospira es aún un tema de gran importancia, por lo difícil que resulta identificar un cuadro clínico de leptospiriosis. Esto es debido a que las infecciones por esta espiroqueta se asemejan a las infecciones por parte de otros virus y bacterias, tales como malaria, fiebre amarilla o infecciones por VIH. Es por ello que para obtener un diagnóstico claro de leptospirosis se depende enteramente de la confirmación de análisis realizados en el laboratorio. En un hemograma es característico la elevación de la bilirrubina y de la fosfatasa alcalina en suero, así como un incremento leve de las aminotransferasas. En cuanto a las pruebas serológicas, la que más se utiliza es MAT, también conocida como prueba de aglutinación microscópica. En esta prueba consiste en mezclar el suero a estudiar con cultivos de leptospira y evaluar el grado de aglutinación y más tarde examinarlo al microscopio de campo oscuro. Por último, también la técnica ELISA que permite la detección de IgM, siendo esto un marcador de infección reciente. El periodo de incubación varía entre 2 a 20 días y la leptospirosis es característicamente bifásica, aunque en algunos pacientes también se ha visto que puede ser monofásica y fulminante. Si es bifásica, la primera etapa es la fase septicémica, que comienza de manera abrupta, con cefaleas, dolores musculares, escalofríos y fiebres recurrentes que a menudo superan los 39 grados, durando esta fase entre 4 a 9 días. La segunda fase o fase de inmunidad se presenta entre los días 6 y 12 de la enfermedad y se correlaciona con la aparición de anticuerpos en el suero. La fiebre y los síntomas iniciales han disminuido y puede aparecer una meningitis. El compromiso pulmonar también puede ser grave debido a hemorragias.
Si es monofásica, se denomina síndrome de Weil y es o leptospirosis ictérica. Es una forma más grave con ictericia y en general anemia, alteración de la consciencia y fiebre continua. La aparición es similar a la de los cuadros menos graves. Sin embargo, se desarrollan luego manifestaciones hemorrágicas que se deben a la lesión de los capilares y que incluyen epistasis o hemoptisis. Además, en raras ocasiones, puede progresar incluso a hemorragias suprarrenales o digestivas. La mortalidad es nula en pacientes no ictéricos. Sin embargo, con ictericia la tasa de letalidad aumenta hasta el 10 o al 10%, siendo más grave en los pacientes con más de 60 años de edad. En cuanto al tratamiento, si en las primeras estadías se suele utilizar penicilina y doxiciclina, mientras que en las etapas más graves se administra penicilina G o ampicilina. La infección por leptospira es una de las zoonosis más prevalentes del mundo y está considerada una de las patologías reemergentes de mayor importancia en ciertas regiones. Habitualmente, los casos por leptospirosis más registrados se deben al contacto directo de personas que trabajan con animales salvajes, ya sean granjeros o personas que trabajan en el alcantarillado, aunque también se han descrito casos de pacientes expuestos accidentalmente durante actividades de recreación, como nadar en agua dulce o hacer kayak, al igual que se han informado de la aparición de brotes tan fuertes después de lluvias o inundaciones, como productos del cambio climático, lo que favorece la ocurrencia de epidemias, especialmente en áreas urbanas y pobres. El peligro de la leptospira es su capacidad para sobrevivir durante varias semanas o meses en fuentes de agua dulce, ya sean lagos o estanques, siendo los países de Centroamérica, Caribe, India o China los que más casos registran anualmente. Por último, mencionar que aunque parezca que nos puede quedar muy lejos, durante los años 2019 a 2021 se notificaron a la RENAVE, la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 119 casos de leptospirosis en España. Espero que este vídeo te haya resultado útil y que hayas aprendido algo sobre esta espiroqueta tan importante. Muchas gracias.